Shabbat Shalom, hermanos, hermanos amados. Shabbat Shalom. El Padre los continúa bendiciendo en esta mañana de Shabbat, esperando pues que todas las expectativas que nosotros hemos traído durante todo este tiempo, estoy seguro que van a ser cumplidas por parte del Padre. Solo que necesitamos tener un corazón con una actitud correcta para ver qué nos trae el Padre en todo este tiempo. Con esta imagen y todo lo que representa rebaños de ovejas, que ya por hace mucho tiempo ya teníamos conciencia de lo que eso significa, pero ahora con una dimensión muchísimo más profunda y con ello de mayor compromiso, vamos a estar estudiando la parashá que corresponde a esta mañana. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por la bendición que nos otorgas a cada uno de tus hijos, del estar reunidos en tiempo de Shabbat y poder escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra, Padre. Que seas tú enseñándonos, corrigiéndonos, Padre, reafirmando todo lo que hemos aprendido, Señor, y todo según el propósito tuyo para cada uno de nuestras vidas, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Hoy entonces vamos a estar estudiando un poco, solamente un poco. Lamentablemente no podemos, por cuestiones de tiempo, profundizar en muchas de las cosas que quisiéramos. Sin embargo, por la provisión del Eterno al darnos este tiempo, yo creo que si el Señor lo ha permitido, es porque es la dosis que nos corresponde para este Shabbat. Lo único que el Señor demanda nuestra atención para poder estar pues vigilantes, apercibidos de todas esas verdades que nos va a traer en esta preciosa mañana de Shabbat. Con, con este ambiente que ya tiene olor a fiesta, estamos preparando la Sukkah, que corresponde obviamente en tiempos de Sukkot. Todavía le faltan algunos toques, por supuesto, pero parece mentira, ¿no? En cuanto al tiempo transcurrido. Pareciera que fuera el mes pasado que estuvimos celebrando Sukkot y ya tenemos otra vez esta maravillosa celebración. Por eso debemos estar preparados, hermanos, para tomar con la actitud correcta lo que significan todas estas celebraciones, sobre todo después de haber pasado todo este ciclo de convocatorias y coronando con esta celebración de Sukkot, la cual tendremos más detalles esta tarde. Sí les adelanto que obviamente tenemos para el domingo con la caída del sol, es decir, el día 15 del séptimo mes, estaremos comenzando pues con la caída del sol todo lo que significa las actividades de Sukkot. Y con ello no solamente ese día, sino toda una semana y cerramos el próximo domingo. Gracias, amor. Entonces tenemos la condición para, más que condición, la porción para esta tarde, para esta mañana, que es la segunda parte de la parashá Vayexet. Obviamente la primera parte ya la vimos la semana pasada y casi toda está enmarcada en el capítulo 30, un capítulo que tiene muchas cosas o elementos importantes. Vamos a tratar de estudiar algunas cosas de ellos, sobre todo por los nombres que encierra cada tribu. Y ya leímos en Oseas, capítulo 7, versículo 1 al 16, todo el capítulo 7 de Oseas, que hay algunas cosas allí que a lo mejor no entendemos del todo por su contexto histórico y profético, pero sí, obviamente, tenemos la idea de lo que es en Oseas, en este capítulo 7, las consecuencias de la desobediencia y cómo el Señor trata con amor a su pueblo y cómo es que a veces le damos la espalda y tenemos consecuencias de esa condición. Leemos en Juan capítulo 5, versículos 5 al 19, una experiencia en la cual está involucrado nuestro Mesías, que nos da pie para estudiar lo que el tema o la temática que vamos a desarrollar según la fecha que el Eterno ha colocado en nosotros. ¿Okay? Dentro de todo esto, paso a leer en los escritos apostólicos que corresponden a esta porción, que repito es la segunda parte de la parashá Vayexet, la parashá
7, y está escrita o está pues dentro del libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 19. Voy a leer la versión textual. ¿Okay? Dice esta versión, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Esa era la situación en la cual está enmarcado este texto. Un hombre con una enfermedad que tenía un tiempo en él de 38 años. En ese momento, que 38 años toda una vida, ¿no? Ya 38 años, es decir, que la enfermedad y él eran uno solo. Ya estaban prácticamente unificados. Es como dicen mucha gente, ay, mi dolor de estómago, mi dolor de espalda, y se apropia de esa dolencia. Dice eso no es suya, no le pertenece. Pero claro, cuando hay un tiempo transcurrido, 38 años, es con la costumbre, con el dolor, con la enfermedad, se hace propia, pero no nos pertenece. No nos pertenece. De allí entonces hay una reacción muy, muy típica, diría yo, de Josué, porque en el verso 6 de este capítulo 7, perdón, de ese capítulo 5 de Juan, dice, cuando Josué lo vio tendido, o sea que el hombre no era que estaba enfermo así de una enfermedad leve, estaba tendido. Dice, y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué creen ustedes que respondió? Un hombre con ese padecimiento a una pregunta que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué el Mashiach le pregunta una pregunta, la redundancia, le hace una pregunta tan elemental y tan lógica? ¿Quiere ser sano? Bueno, vaya usted a saber qué pasaba por la mente del Mashiach. Porque yo salto y dice que yo le grito, sí, quiero ser sano, quiero ser sano. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitado el agua, mientras yo voy, otro baja antes de mí. Entonces, se asoman dificultades, además de la enfermedad, durante tanto tiempo, se asoman otras dificultades en la cual había una condición de desventaja, pudiéramos llamar así. No tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, que obviamente ustedes conocen la historia. Habían milagros que se daban y hay que estar pendiente cuando se agitaban las aguas para ir, y el primero que llegaba se recibía el milagro. De manera que él estaba en cierta desventaja porque él estaba impedido. Entonces, mientras yo voy, otro baja antes de mí. Y Josué le dice, levántate, alza tu catre y anda. Sin necesidad de entrar al estanque. Le da una orden. Y le dice, levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar, y era Shabbat aquel día. Era Shabbat aquel día. Eso levantó un polvorín en aquel tiempo. Porque ¿cómo es que alguien va a hacer trabajo en Shabbat? Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es Shabbat, no te es lícito cargar el catre. ¿Qué tanto está lo nublado de una visión cuando las personas no ven tan poderoso milagro, sino que ven lo que, lo que les permite ver sus ojos físicos limitadamente? Y así a veces somos nosotros. No vemos la grandeza del Padre muchas veces por estar pendientes de cosas tan elementales que por estar pendientes se convierten en absurdas incluso. Y dice, entonces los judíos decían que al que había sido sanado, es Shabbat, no te es lícito cargar el catre. ¿Y por qué no le dijeron, oye, te sanaste 38 años?
Qué tremendo, claro, fue en Shabbat, pero no importa. Algo así, pero no. Montaron la bazooka y ¡pum! Le dieron. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, alza tu catre y anda. Como decir, yo no fue culpa mía. Yo estaba buscando sanidad, me ofrecieron sanidad, él me dice, me dio la orden y yo lo hice. Le preguntaron, ¿quién es el hombre? El que te hizo, el que te dijo, alza y anda. No preguntaron, ¿quién es el hombre que te sanó? Sino, ¿quién es el hombre que te indujo a violar, entre comillas, el Shabbat? A alzar y andar. Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Obviamente estaba tan absorto por todo lo que estaba aconteciendo en su sanidad que a lo mejor no le prestó mucha atención. Simplemente él era sano y con ello, obviamente, tenía toda su atención. Porque Yehoshua se había retirado, pero por el gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halló, o sea que el hombre persistió, porque Yehoshua lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. O sea, que esto te haya llevado a alzar tu catre y andar, eso es como consecuencia. Pero lo primero es que has sido sanado. Y le dice, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Un Mesías centrado en su propósito, contra un entorno totalmente obtuso, cerrado. Esto lo ve uno claramente acá. Pero uno a veces se comporta, piensa, dice y hace cosas del otro lado, del lado de la oscuridad, del lado de lo absurdo. El hombre fue y dijo a los judíos que Yehoshua era el que lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Yehoshua, pues hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y eso hay que subrayarlo porque ese trabajo, nosotros le hemos dicho, es el que está permitido incluso dentro del Shabbat. Pues se trata de salvar vidas. Y él recalca, si él trabaja, yo trabajo. Yo hago la labor. Y por esto más procuraban los judíos matarlo. Entonces ahora se incrementó toda la aversión contra él, porque no solamente supuestamente violaba en Shabbat, sino que se hacía llamar hijo del Padre y con él se hacía igual a él. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino también decía que Adonai era su propio padre, haciéndose igual a Adonai. Finalmente dice el verso 19 de Josué, pues declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre, porque lo que él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Ese es el contexto, digamos, desde el punto de vista de los escritos apostólicos que tenemos para esta mañana de Shabbat. Ahora, obviamente, hay en este hombre elementos que lo impulsaban a tener una vida fuera de la normalidad, por llamarlo de alguna manera. Una vida totalmente enfocada en algo que quizás no era el propósito con el cual había sido llamado, sino en su enfermedad. Pendiente de que si se movían las aguas para ser sanado, pendiente de que alguien lo alzara, pendiente, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que lleva. Por lo tanto, tenía condiciones en lo cual su vida no estaba en orden. De alguna manera, su vida estaba desordenada. Y yo tomo este calificativo para describir un poco más lo que esta mañana el Señor nos va a traer. Y en él influían, como en nosotros hoy día, dos factores primordiales. El factor interno que tiene que ver con la actitud con la cual uno se para frente a las situaciones, a los problemas, a las pruebas.
y los factores externos que muchas veces nosotros no podemos controlarlo. Son dos cosas. De hecho, cuando empezamos a leer el profeta que correspondió para esta porción, que está en Oseas, en el capítulo 7, dice al final, el ladrón se mete por dentro y la pandilla despoja por fuera. Hay una condición interna y hay una condición externa. ¿Cuántos de aquí no tienen problemas? No tienen pruebas, no tienen situaciones, no tienen cosas que realmente desordenan su vida desde todo punto de vista? Incluso aquellos que de repente pueden pensar que no tienen ninguna situación, que su vida está completamente en orden, había que verlo. Porque cuando vienen situaciones de crisis es donde se prueba qué tan en orden está nuestra vida. Y es que a lo mejor muchos de nosotros estamos pensando en tener una vida ordenada de acuerdo a mi criterio, a lo que yo entiendo como orden. Es decir, tengo una vida ordenada, tengo mi casa, tengo una buena familia, tengo una buena posición, estoy muy bien conectado, tengo salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pudiéramos pensar que tengo una vida en orden. Pero cuando toca la crisis, ahí es que se va a saber qué tan ordenado estamos. Y la crisis puede llamarse enfermedad, puede llamarse muerte, puede llamarse situación económica, puede llamar situaciones familiares, etc. Cuando toca, pellizca en nuestra vida, que alguno de estos factores, allí es que se va a ver qué tan ordenada está nuestra vida. Porque esa es la prueba de fuego para ver en qué orden estamos o qué orden hemos establecido. Yo recuerdo una experiencia, a lo mejor se la he contado varias veces. Hace muchos años, una familia cuando eso era Maravén, un gerente muy bien posicionado, de mucha proyección, una persona muy inteligente, que iba escalando posiciones con una bella familia, hijos, eh, tenían carros y todo esto, viajaban constantemente, etcétera. De verdad, para muchos era envidiable esa vida. Una vez venía él, creo que era de Trujillo, de por esos lados, y tuvo un accidente y murió. Aquello fue un desastre. Obviamente por la desaparición de esa vida que no tiene precio, pero un desastre desde el punto de vista de la familia. Ellos habían colocado todo su orden de vida en una posición. Y cuando algo pellizcó, esa aparente estabilidad se derrumba todo eso. La señora no sabía hacer nada, no podía depender, psicológicamente estaba afectada y tal, y eso se fue para abajo, para abajo, para abajo. Ya para la industria no revestía ninguna importancia, por lo tanto, están ocupando un espacio, una casa, desalojen. Entonces uno se pone a pensar de qué orden estamos hablando, cuál es mi fundamento de vida. En eso estaba, o por lo menos el Señor me ha inquietado, me estuvo inquietando con respecto a esta porción. Y algo de esto les traigo esta mañana. Ya habíamos visto la semana pasada que un hombre llamado Jacob, que con todas las vicisitudes, desde cuando estaba en su vientre de su mamá, pasando por toda esa condición con su padre, Isaac y todo esto, parte de Beersheba y se va a Harán. Dice Génesis 28:10, Jacob pues salió de Beersheba y se dirigió a Harán. De hecho, esa porción, el 28:10, da pie al título de esta parasha, Vayexé. Se traduce como y salió de esa condición y se fue a Harán. El padre se lo permitió que fuera.
estamos hablando de un hombre llamado Jacob, con todo lo que eso significa. Y pensaba en esto, y se me vino a la mente esto que está en la imagen. Un desorden. Un aparente desorden, una vida llena de factores que no están alineados para nada. Y que esa característica la vienen presentando todos nuestros patriarcas y matriarcas en su mayoría, incluso todos los profetas y todos los seguidores de Mashiach. Ahora nosotros no pretendemos ser diferentes a esto, porque este desorden incluso muchas veces lo permite nuestro Padre, pero no con el objetivo de permanecer desordenados, no con ese objetivo, sino para, entre otras cosas, ver nuestras limitaciones y ver que no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios medios, que debemos depender absolutamente de Él en nuestra vida. Y de allí entonces viene esta condición de orden para nosotros. Fíjense, de hecho, cuando nosotros empezamos a leer la Torá en Génesis, en el capítulo 1, los 2 primeros versículos, ¿cómo comienza? Y dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Él los creó. Y si Él los creó, Él la creó desordenada y vacía, como dice esta versión. Otra versión dice desolada y vacía. O sea, Él la creó así. El Padre creó el desorden. Este desorden aparente, de alguna manera, se proyecta en la vida de cada uno de los patriarcas y matriarcas. Porque ninguno de ellos nacieron con una condición en el cual, oye, todas las cosas se le fueron dando y crecieron y aquí está, y aquí está, y aquí está. Totalmente al contrario. Vivieron dentro de un ámbito de desorden. Y completo el texto en Génesis 1 al 2. Dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Por eso es que cuando nosotros vemos condiciones de desorden, a veces hay que apreciarlo muy bien, porque si son permitidas por el Padre, algún objetivo debe tener en nuestra vida. Mira, mi esposa, con el permiso de ella, de vez en cuando dice una cosa. Dice, a mí me ha costado siempre las cosas en la vida. Me ha costado la salud, me ha costado graduarme, me ha costado tener hijos, me ha costado esto, me ha costado completar una casa, me ha costado esto. Bienvenida. Ese es el modus, disculpen, la forma de operar nuestro Padre. Así opera nuestro Señor. Y ahí está. Y a veces no por ello vamos a decir, oye, quiero desorden y tal, y convertirnos en una especie de masoquismo en el cual, no, porque obviamente yo no quiero eso, mi vida. Pero si el Padre lo ha permitido, bienvenido. Vamos a ser tratados por Él. Y vamos a revertir ese desorden permitido por el Padre para ordenar nuestra vida. Jacob, con todo lo que significó desde su nacimiento, ni siquiera desde cuando vino, abrió sus ojos, pues, sino dentro de su vientre, ya había tenido problemas. Y dentro de esto comenzamos
a describir desde la última parte de la semana pasada, en la parashá, cuando comenzamos Vallese 7, esa condición con Lea, y ustedes saben la historia, no lo voy a repetir cómo fue que llegó a casarse con Lea, y tuvo Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego, a través de Bilhá, tiene a Dan y Neftalí. Seguidamente, la otra sierva, en este caso de Lea, Silpa, tiene a Gad y a Aser. Luego Lea, que es la que más paridora es, por segunda vez, tiene para completar 6 varones y además de ello una hembra, la única. Tiene a Isaacar, Zabulón y Dina. Y por último, el padre de Raquel, tiene a Joseph y Benjamín. ¿Cómo está rodeado esta situación? Hay 4 palabras que están descritas en la final de la parasha anterior, de la primera parte, y de esta, y de la cual uno ve que hay una condición que no es, que no está revestida de ese orden o esa condición ideal que muchos pretendemos en nuestra vida. Porque los calificativos donde están es que hay aflicción, hay menosprecio, hay celos y hay rabia. Y uno empieza a preguntarse cómo es que con todos estos ingredientes, entre comillas, se está gestando nada más y nada menos que la semilla o la simiente de un pueblo, nuestro pueblo llamado Israel. Y así lo permitió nuestro Padre. O sea, no nos está bastando, o no solamente se está limitando a los problemas que tuvo Jacob para llegar a donde estaba Raquel, Arán. Sino que una vez que estuvo allá, se casa con Lea porque lo engañaron, y entonces comienza toda esta condición en el cual solamente traigo 4 calificativos: aflicción, menosprecio, celos y rabia. Un desorden para originar nada menos y nada más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, bajo estas circunstancias. Dice Job capítulo 36, versículo 26 al 28. He aquí Elohim es grande. Y aquí una mente lógica, llena de raciocinio humano, puede decir cómo es que Elohim es grande y está permitiendo semejante barbaridad. En cuanto al contexto de la cual se va a originar todo un pueblo. Y sigue diciendo Job, he aquí Elohim es grande y nosotros no le conocemos. Yo digo, el problema es precisamente ese. Es que no lo estamos conociendo. Porque aquellos, y de repente nos podemos incluir nosotros, que de repente nos estamos viendo que el Padre está colocando cosas que no son lógicas, que parecen una locura dentro del desorden. Si Él es grande, entonces el problema es que no conocemos a nuestro Padre. Si usted y yo en un momento dado puede ser invadido y presa del desánimo, de la aflicción, del menosprecio, de los celos, de la rabia, del estrés, de toda esa condición que envuelve este sistema. Y que eso de alguna manera está permitido por el Padre. Y empezamos a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos. El problema es que entonces no estamos conociendo a nuestro papá. Lo contrario, yo no digo que es negar una realidad que está puesta allí, porque eso sería absurdo.
Ahí los problemas están. Porque si era por negar una realidad, entonces Jacob, ¿cómo pudiera hacer para negar eso que tenía enfrente? Y lo que estaba, lo más cumbre era lo que estaba dejando atrás y lo que tenía allí en el presente y lo que tenía en el futuro. Porque Jacob, si miraba hacia atrás, estaba dejando un reguero. Si miraba donde estaba en ese momento, tenía un problemón encima, un desorden tremendo. Y si miraba al futuro, también. Entonces póngase un segundo en la mente de ese hombre. Y decía, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dice el verso 27 de Job 36. Él atrae las gotas de las aguas y las transforma. Todo eso que vemos allí y parte de lo que estamos acá, de nuestra vida, son gotas de agua transformadas por el Eterno. Al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Ese es nuestro Padre, así opera Él. Para darle toda la gloria y toda la honra que a Él le pertenece. Pero muchas veces estamos viendo solamente las gotas de agua y no vemos la lluvia que esas gotas van a provocar por un proceso de transformación permitida por Hashem. Esta mañana vamos a hacer un esfuerzo grande para poder ver a través de esta bella historia, que es nuestra historia, cómo se convierte gotas de agua en un tremendo aguacero. Bendición, pudiéramos llamar. En el transcurso de toda esta semana, yo estaba un poquito contrariado por tantas actividades que inusualmente tenía, no solamente en la Keilah, sino en el trabajo que por ahora tengo. Y habían tantas cosas que el Señor me colocaba para decirles a ustedes esta mañana. Y habían cosas, pero ninguna aterrizaba. Dentro de todo este contexto que he hablado en estos minutos, el Padre me permitió investigar un poco sobre esto para ver las razones del desorden permitido con él, del desorden permitido por él, específicamente en la vida de cada una de las tribus. Y nos va a servir de mucho ver entonces el mensaje profético que encierran los nombres de las tribus de Israel. Teniendo una perspectiva, un contexto general muchísimo más amplio y no quedarnos en el detalle, vamos en primera instancia a entender y a ver cómo las piezas se encajan y de allí darnos cuenta incluso de cómo afecta eso nuestra vida, nuestro compromiso delante de Hashem. Cada hijo de Jacob fue cabeza de una tribu. Cada hijo de Jacob fue cabeza de una tribu. Y así surgieron las 12 tribus de Israel, de la cual hemos leído la gran mayoría hasta ahora. Sus nombres no fueron simples palabras al azar, sino que llevaban implícito un gran propósito. Pero en el momento era un desorden tremendo. Pero llevaban en sí una carga profética tremenda. Y hay una única flecha, una sola flecha. Y por esa razón está eso en mayúscula, el gran propósito, que es Yeshua HaMashiach.
y todo lo que significa el plan de salvación del Padre, lo que hemos revisado como el plan Mashiach. Nuevo Testamento, de lo que todos son los escritos apostólicos. Pero sobre todo Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14 del mismo capítulo 1. Donde dice esta versión, desde un principio era Dabar de Elohim. Desde un principio, Yehoshua, desde el principio, no desde que nació, desde el principio, era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma del Padre. Y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne, pero ya existía. En el desarrollo del tiempo que el Padre permitió, se tabernaculizó, se hizo visible. Lo que ahora conocemos como Mashiach, Ben Yosef, o el Mesías sufriente. Se tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de gracia y verdad. Por eso es que no es de extrañar que teniendo esta data de antigüedad, de permanencia con el Padre, todas las cosas que el Padre permitió tienen el sello de Mashiach, incluyendo las 12 tribus y sus nombres. Y ya hemos visto sombras proféticas en dos personajes bíblicos interesantísimos, por excelencia, en Joseph y en Moisés. Pero hoy vamos a descubrir y vamos a recalcar los que ya han estudiado esto, cómo se asoma nuestro Mesías a partir de cada una de las tribus. No de una, sino de todas. Y todos esos elementos, vale decir, todas esas tribus, se van a unir y van a izar un solo banderín, un solo estandarte. Al final vamos a ver un resumen. Y con este resumen vamos a ver un compromiso. Y tengo que acelerar un poquito la hora para ver si me da chance. Empezamos. ¿Quién fue el primero? Rubén. ¿Rubén fue de quién? Lea, Raquel, Silpa, o la otra, ¿cómo se llama? ¿De quién fue Rubén? Lea, ok. Lea. Es importante que tengamos la condición básica, obviamente, ¿no? Para poder. Ese fue el primogénito de Lea. Recuerden que con Lea estuvo de un solo viaje, 4. Después descansó la maquinaria y se fue para el otro lado. Rubén, ¿qué significa Rubén? El Eterno comienza a darle hijos a Lea por cuanto era menospreciada por Jacob. Ese era el contexto. Dentro de ese menosprecio que tenía por Lea, sale o nace Rubén. En realidad, Jacob, obviamente, y la Torá no lo disimula para nada, amaba a Raquel, más Raquel tenía un problema, una situación. Tenía un desorden, entre comillas, era estéril. El primer hijo que el Eterno les concede recibe el nombre de Rubén, por cuanto Elohim había observado la aflicción de Lea. Con este hijo, la esposa desechada y menospreciada esperaba agradar a Jacob. Ese es el contexto que está allí. Si era menospreciada, yo voy a tener un hijo y entonces voy a tener la oportunidad de agradar a mi esposo. Ru traduce como observa y ven, obviamente, hijo. Por lo tanto, a ver esa composición de Rubén, podemos decir que se puede traducir literalmente como mira al hijo, observa al hijo o contempla al hijo.
desde el punto de vista literal. Pero hay más con Rubén. Dice Génesis capítulo 29, verso 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, pues dijo, ha visto Adonai mi aflicción y ahora me amará mi marido. Eso lo dice la Torá ahí en esa cita. Por lo tanto, Lea, su madre, estaba cifrando sus esperanzas en afianzar la atención, la relación con Jacob en su hijo Rubén. Rubén entonces pudiéramos determinarlo como el hijo de la aflicción. Si unimos estas dos, la parte literaria y la condición que rodea el contexto histórico, podemos decir que Rubén sería entonces algo como mira al hijo, contempla al afligido. Ponga atención para ver cómo cada nombre va a construir todo un entramado maravilloso que nos va a enseñar el estandarte de Mashiach. Pero dentro de ello, no solamente ver con claridad esto como si fuera un conocimiento adicional, sino qué rol cumple usted, cumplo yo dentro de ese contexto. Mira al hijo, contempla al afligido. Y desde ese preciso instante, el Todopoderoso ya estaba diciendo, ya estaba hablando respecto al Mesías Yehoshua para el tiempo postrero en forma profética. Mira al hijo, contempla al afligido. Entonces comienzan las convergencias. De hecho, en Isaías 53:7, que hemos leído tanto, dice, siendo oprimido, había aflicción, había toda esa condición en el cual arropaba todo el advenimiento de Mashiach. Dice, siendo oprimido, cuando fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Y ese contexto de ovejas y todo esto, que utilizada como figura en toda la historia de Jacob, es muy pertinente. Es una conexión tremenda que tenemos allí. Por lo tanto, Rubén, el primer hijo de Jacob, señala al rechazado por sus hermanos, al menospreciado por aquellos a quienes ha elegido y ama, al afligido por causa de los pecados de todo el mundo. ¿De qué estamos hablando? De Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lea dio a luz, dio a un hijo al hombre que no la amaba. Esperando que cambiara su actitud con ella. Para Lea, Rubén vino, pero Jacob no lo recibió como ella pensaba recibirlo, como ella pensaba que lo recibiera. Me va a amar ahora. ¿Están viendo? Elohim dio al mundo un hijo para pagar las desobediencias y pecados cometidos y lograr así el acceso a la vida eterna. Eso es Rubén. Así comienza la historia de las 12 tribus, que no es una historia, es nuestra propia vida. Simeón, el segundo, ¿de quién? De Lea. Simeón viene de Shammah, que es escuchar, y Isnua, que es menosprecio u odio. El Señor escuchó a Lea, perdón, el Señor escuchó que Lea era menospreciada y le dio un hijo para conquistar con amor el corazón de Jacob. Dice Génesis capítulo 29, versículo 33, y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, ha oído a Adonai que era menospreciada y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón.
Cada nombre tiene un momento histórico. Cada nombre obedece a unas circunstancias vividas por nuestros patriarcas y matriarcas. Pero sobre todas las cosas, cada nombre tiene un enclave profético. Y vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos de unirlos, contemplar la grandeza del Eterno, conociéndolo más. Lea, a pesar de la indiferencia de su esposo, lo amaba profundamente y deseaba que él se volviera hacia ella. En lo más profundo de su ser ansiaba que con este hijo llamado Simeón, el corazón de Jacob se volviera a ella. Este hijo ya estaba señalando también a nuestro Mesías Yehoshua, por cuanto había sido enviado para que el pueblo de Israel y el mundo gentil volviera el endurecido corazón hacia él. Pero al igual que Simeón y Lea, no va a lograr el objetivo para muchos, porque muchos serán llamados, pero pocos serán los que van a ser escogidos y pasar por el ojo de la aguja. El Eterno entonces vio el menosprecio del mundo y envió el unigénito para conquistar el corazón de los hombres, con amor y para salvación. Podríamos interpretar el nombre de Simeón en base a los vocablos hebreos como escucha al que es menospreciado. Escuchen al que ha sido menospreciado. ¿A qué suena esa voz? Leví. ¿De quién? ¿Cuánto? Es el número 3. Lleven la cuenta allí. Leví. ¿Qué les recuerda a Leví? ¿Con qué está conectado Leví? No me digan que con una marca de pantalón, porque por favor. Su nombre significa unido a o junto a. Eso significa Leví. ¿Qué hacían los sacerdotes? Que eran levitas. Lo que hacían era unir a un pueblo con el Padre. ¿Qué hace en nuestro gran sumo sacerdote? Que no era levita, pero por otro orden llegó a ser sumo sacerdote. ¿Qué hace? Unir a nosotros como pueblo con el Padre. Esa condición está allí. Por lo tanto, su nombre significa unido a o junto a, simplemente por la razón que Lea pensaba que con este tercer hijo, su esposo accedería finalmente a dejar todo resentimiento contra ella y serían una pareja feliz. Le llevaban 3. El hebreo, Leví viene del hebreo lavá, que esto obviamente está emparentado o está relacionado con unión o con estar juntos, pero también tiene otra connotación o otra interpretación que es menos destacada, que se relaciona con una guirnalda o con una corona, esa misma palabra. Por lo tanto, pudiéramos inferir algunas cosas. Lea deseaba con esta unión que propiciaba el advenimiento de Leví, que Jacob, su amado esposo, la coronase como una reina con su presencia. Es decir, la colocase a Lea en este caso frente a los demás en el lugar que una esposa debía tener. Eso es lo que anhelaba su corazón. Y con él todo el drama que esto tenía. Porque esto no era fácil. Nosotros estamos leyendo esto
muchos años, con otra cultura, con otro idioma, y a lo mejor estamos pasando muchos detalles por encima. Pero esto que estaba pasando no era fácil, porque era un desorden tremendo. Y el padre en medio de ese desorden estaba colocando el orden, que es lo que en esencia quiere que extraigamos esta mañana de Shabbat. Es el padre el que va a controlar todas las piezas. Y para ver qué pieza soy yo, qué rol estoy jugando dentro de todo este enjambre que él ha permitido. Sin embargo, esto no fue así. Y la desechada Lea vio con tristeza cómo Jacob aún seguía prefiriendo a Raquel. Llevaba 13. La única forma de andar por el verdadero y único camino de la salvación sería unido a Yehoshua, como dice Juan 15, 2 al 6, en relación a esa figura maravillosa del pámpano, de la rama de uva y de la vid, que si no está permanentemente unida al tallo, pues no tiene garantías de vida. Así nosotros tenemos que estar unidos a Mashiach para ser nutridos de esa savia, unidos a Yehoshua. Asimismo, el Eterno nos dice que llegará el momento en que nos uniremos al Mashiach, quien sería coronado con su presencia, lo que sucederá en el milenio. Y lo que estamos esperando todos. Y para lo cual nosotros nos estamos preparando. Esta es una de las cosas que uno revisa y que lo ayuda, que lo alientan en medio de las dificultades. Que hay un plan en desarrollo delante de nuestros propios ojos, que se está ejecutando, que se está dando, y que usted y yo somos protagonistas, y que usted y yo somos tomados en cuenta por el Eterno. La tribu de Leví estuvo unida a Elohim de una forma muy especial, pues fue elegida por el Señor como responsable, nada menos y nada más, de ministrar los servicios sacerdotales. De ello dependía la santificación y el crecimiento espiritual de todo un pueblo. Sobre esos hombres recaía semejante responsabilidad. Aarón, descendiente de esta tribu, fue el sumo sacerdote, el primero de este santuario terrenal. Pero Yehoshua el Mashiach es el sumo sacerdote en el gran santuario celestial. Nuestro gran sumo sacerdote. De hecho, dice Salmo 110:4, que ya lo habíamos estudiado otras veces, juró Adonai y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Pero es el sacerdote que ha permitido el Señor para siempre. Allí está nuestra condición. Y dice Hebreos 5:5, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo eres tú. Él es el que va a recibir la gloria. El que ordenó que su hijo fuera el gran sumo sacerdote. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando uno empieza a leer y a ver todo esto y a conectar cada uno de estos nombres de estas 12 tribus, uno ve cómo la perspectiva se convierte, se engrandece, y con ello obviamente la presencia de nuestro Padre, pero sobre todas las cosas nuestro compromiso. ¿Qué voy a hacer yo ante tanta grandeza? Pudiéramos preguntarnos. De allí llegó Judá, y con esto fue que terminamos la semana pasada, pero me permito tomar todo el contexto para desarrollar toda la idea. Es decir, estamos hablando del cuarto de Lea. ¿Quién fue Judá? Una de las tribus más importantes, sin menospreciar las otras, pero por el peso que tiene ellos, vino de Lea. Judá vino de una relación tan tormentosa como la que estamos leyendo, que para nada disimula la Torah. Este nombre viene del hebreo Odá, que significa agradecer o alabar. Génesis 29:35 dice, concibió una vez más, dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Adonai.
Esta vez alabaré a Adonai, por tanto, llamó su nombre Judá y dejó de concebir Lea. Ya no importaba entonces, no importaba tanto sentirse menospreciado, desechada por su propio esposo. Entonces fíjate que Judá trajo en Lea como un cambio de enfoque. Es como decir, pienso yo, decir yo estoy empecinada en agradar a Jacob. ¿Y qué hay de mi padre? Pudiera decir Lea. Porque el contexto dice, y concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Adonai, porque las otras veces no lo he hecho. Esta vez me fijaré mis ojos, mi mirada, mi condición en el Padre Celestial. Y ese fue el último que tuvo de esa parte, de esos 4. Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué peso profético se cierne sobre Judá? Ya no entonces importaba sentirse menospreciado, desechada por su propio esposo, por cuanto en medio de estas pruebas y tribulaciones, Elohim le había fortalecido y bendecido con 4 hermosos y vigorosos varones, incluyendo a Judá. Sin saberlo, se estaba conformando las primeras tribus de Israel y era precisamente Judá, el elegido para llevar la simiente nada menos y nada más que del Mashiach. La simiente del Mashiach, obviamente de Judá, nace en un contexto de reacción, en un contexto de alabanza, de agradecimiento. Y ahí el Padre enclava esa simiente del Mashiach. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Yehoshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí tenemos entonces quizás lo que distingue más a ese león, a esa condición que trae salvación para el mundo. A pesar de las tribulaciones, el niño presentaba el amor y el gozo, la alabanza, el agradecimiento, en un entorno bien contrario, de celos, de contienda, de que no me quieren, de que estoy haciendo todo el esfuerzo, pero no soy tomado en cuenta. A pesar de toda esa condición, Judá representa amor y gozo, es decir, la comunión espiritual esencial por el Señor. Eso es devoción. Fue Judá quien pasó a ser el líder de las tribus de Israel al haber perdido Rubén su condición de primogenitura, en Génesis 49:4, y fue precisamente llamado con toda justicia el hijo de la alabanza, Judá. El 4.º hijo de Jacob, ya entonces, obviamente, estaba esbozando, señalando fuertemente, ya señalaba también al Mashiach sufriente y victorioso. Alguien dijo una frase que Mashiach representa el triunfo del derrotado. Y eso suena como antagónico. Porque o hay derrota o hay triunfo, pero las dos cosas no. Pero así como el Mashiach representa el triunfo del derrotado, así Judá también representa el triunfo del derrotado. Porque en medio de esas tribulaciones, de esas condiciones de celos, de contienda, me quiere, no me quiere, sale Judá con esa carga profética. Logró vencer toda esa condición de ese entorno que tenía Lea, obviamente Jacob y su hermana Raquel. El 4.º hijo de Jacob entonces ya señalaba también al Mashiach sufriente y victorioso. Por eso es que decía, o sufre o es triunfador. No, las dos cosas, sufrió y obviamente triunfó. Alabado por su Padre y los ángeles, alabado por el ejército de los cielos y también por los santos y redimidos. ¿Quiénes son los santos y redimidos? Baruch Hashem.
Que se nos abra todo el entendimiento, hermano, pero no para abultar nuestro conocimiento, nuestro disco duro, disculpe, sino para reforzar nuestra fe y nuestro compromiso delante de Hashem. Dan. ¿Dan de quién es? De Lea. Acuérdense el cuadrito. ¿De quién? Bilha, que era la sierva de Raquel. Recuerden el contexto. Raquel entonces decía, bueno, yo tengo que hacer algo, soy estéril, yo tengo que activar un plan para ganarme la atención, porque ciertamente él me ama, pero ajá, sin hijos. Raquel le ofrece a Jacob la posibilidad de concebir un hijo con su sierva Bilha, para luego tenerlo y criarlo como suyo. Y hay unas figuras ahí bien importantes, no las vamos a detallar porque no nos va a dar tiempo, pero ya la hemos estudiado en otro ciclo y quizás la profundicemos en otra oportunidad. Hoy estamos con este enfoque. Para tenerlo y criarlo como suyo. Su nombre proviene del hebreo Dananí, que significa Elohim me ha juzgado. En Génesis capítulo 30, verso 6. No solo Raquel, sino Jacob y toda su casa comprendían que el Eterno era el único que podía juzgar al ser humano. El contexto de Dan es de jueces, de juzgar. Y en este caso, tanto Raquel como Jacob, y quizás también Lea, comprendían que el único que podía juzgar al ser humano por su santidad y perfección era nuestro Padre, o es nuestro Padre, al expresar Elohim me ha juzgado. Raquel también estaba reconociendo que era Elohim, la autoridad, precisamente el gran juez, el único juez en los cielos y sobre la tierra. Por ello podríamos entender también el nombre de Dan como algo así, Elohim es mi juez y ya ha juzgado. Cuando uno empieza a estudiar esto, después de los primeros 4 nombres, uno es que cuando empieza a entender, pues si bueno, esto no puede ser casualidad, que estos nombres sean puestos a estos hombres de una manera fortuita. Tiene que haber algo allí dentro. Tiene que haber un enlace que apunte a una dirección. Y eso es lo que estamos descubriendo hoy. Observando la figura del Mashiach, vemos que el Eterno ha enviado al unigénito para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como dice Juan 16, 8 al 11. Y Él es el gran juez ante su trono blanco. Las naciones de la historia comparecerán para recibir su justa paga por las obras realizadas en vida. Apocalipsis 20, 11 al 15. Los seguidores de Yehoshua también compareceremos ante Él. ¿Cuántos seguidores de Yehoshua hay acá? Pero eso debemos tener presente que esa condición de comparecer ante ese tribunal también se cierne sobre nosotros para recibir las recompensas y pagos por nuestras acciones mientras estábamos en este mundo. En el tribunal de Yehoshua, como lo dice Romanos capítulo 14, verso 10, tan simboliza entonces el juicio del Todopoderoso sobre las naciones y acorde al sacrificio del unigénito sobre el madero en el Calvario. Como dice 2 Corintios 5:10, que yo creo que es contundente en este caso. Y que debe sonar como una solemne advertencia. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De acuerdo a lo que practicó o lo que practicamos cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo, vamos a ser juzgados. Y esto es lo que asoma Dan.
en toda esta condición. Llegamos a Neftalí. Neftalí es, ¿cuál hijo? ¿El número? 6. ¿De quién? De Bilha. Tenemos que saberlo así como de memoria para conectarnos. Neftalí. ¿Qué significa Neftalí? En Génesis 38 dijo, y dijo Raquel, con luchas de Adonai he luchado con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Con qué están relacionados Neftalí entonces? Hay un fororo que es muy sabroso de esa marca. Basado en el hebreo niftal, la palabra niftalí, que significa pelear, contender o luchar. O luchar. La esposa estéril y celosa reconoció su lucha por concebir hijos. Ya que temía que Lea, su hermana y rival, parece una locura, ¿verdad? Su hermana y rival le llevase a su esposo Jacob por medio del aprecio que éste prodigaba a los 4 primeros hijos, incluyendo entre ellos nada menos y nada más que a Leví y a Judá. Raquel dijo, con luchas de Adonai, pues ella estaba consciente de que por sí misma no podía vencer las pruebas establecidas por el Eterno. Las luchas, según la descripción literaria o literal, no son en este caso de Raquel, son las luchas de Adonai. Él es el que va a luchar por ti y por mí, como lo dice en Éxodo. Ni siquiera va a estar a tu lado, sino va a estar luchando por ti en lugar de nosotros. Sí mismo Yehoshua no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Eterno. Yehoshua vino para vencer a la muerte y el pecado, pero guiado por el Espíritu de Elohim, bajo la guía del Espíritu, luchando a su lado. El Rey de Reyes no pudo vencer la tentación en el desierto. Perdón, pudo vencer la tentación en el desierto y hacer todos los milagros porque luchó para hacer la voluntad del Padre. Luchar para hacer la voluntad del Padre. Lo que nosotros hemos siempre insistido en estas últimas clases, que tenemos que esforzarnos, luchar. Caemos, nos levantamos, perseverar. Lo estamos describiendo todo, esta senda de los justos y todo lo que significa el crecimiento espiritual y todo lo que el compromiso que eso conlleva. Es una lucha perenne. Es una condición de entrega a nuestro Padre para que Él mismo nos fortalezca y podamos vencer. Luchó para hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre tenemos que luchar, tenemos que insistir, tenemos que perseverar. El ladrón está adentro. Y estos saqueadores, como si fuera poco, hay saqueadores también, pandillas también afuera, como lo dice Oseas 7. Luchó al lado del Padre, no le importó otra cosa que mostrar el reino de los cielos y cumplir con el mandato celestial para salvación del mundo. Por ello, la muerte no lo pudo retener en el sepulcro y resucitó, tomando en gloria su lugar en los cielos. Por lo tanto, Raquel, a través de ese hijo, Neftalí, está mostrando esa condición que caracteriza a nuestro Mashiach y que por ende se traslada hacia nosotros, la lucha, la perseverancia, la constancia. De esta manera, como discípulos del Mashiach, debemos luchar junto con Él contra toda adversidad o tribulación, e infidelidad y obediencia. Solo así seremos transformados en gloria para el reino del Eterno. Solo así se puede cumplir lo que leímos en Job hace rato, que esa gota de rocío se convierta realmente en una lluvia, se convierta en ríos,
en caudales de bendición. Juan 4:34 le dice Yehoshua, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿Para qué sirve la comida en términos generales? Si no come usted, ¿qué le pasa? La comida es para sustentar. Por lo tanto, la comida es vital. La comida representa vida, sustento. El Mashiach dice, mi comida, o sea, lo que me da fuerza, lo que me da energía, lo que me sustenta, es hacer la voluntad del que me envió. Y haciendo la voluntad del que me envió, termino su obra. Sí, yo debo estar claro de que estoy dependiendo de él, pero estoy cumpliendo una función, un rol, y que tengo que culminarla. Es una condición completa, es una visión integral. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 36, y decía, Abba, Padre, quiere decir Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque obviamente, si mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, el primer enemigo que se cierne sobre esta condición, que es la voluntad del Padre, es mi propia voluntad. El enemigo interno. Y el mismo Mashiach lo dice, aparta de mí esta copa. Porque si por mí fuera, yo no sufro, yo no quiero sufrir. Pero por encima de lo que yo quiero está tu voluntad. Gad. ¿Qué número es Gad? ¿Cómo? Vamos a ver si los dedos me alcanzan. 7. ¿De quién es Gad? ¿De quién? Hágalo duro. No. Ajá. ¿Por qué de Silpa? ¿Qué pasó? Silpa era la sierva de. Ya le dijo, oye, me adelantaste. Yo no puedo seguir pariendo. Tú tuviste 2. Yo voy a hacer lo mismo que tú. Venga. Y sale Gad. Le había dejado de dar a luz, había tenido 4 hasta ahora, y comenzó a envidiar a Raquel. Por cuanto a través de Bilhá, la sierva de Raquel, había podido adquirir 2 hijos para Jacob, que los acabamos de leer. Por ello, y viendo que no podía darle a su esposo un hijo propio, tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob para que concibiese un nuevo niño. En ese contexto nace Gad. Eso está, obviamente, en el libro de Génesis, capítulo 39, 11. Al nacer el niño, Lea dijo, vino la aventura. Esa fue la expresión que circunscribe el nacimiento de Gad y da origen a su nombre. Lo que significa, vino la fortuna. Aquí como que se rea la cosa, ¿no? Fortuna. Vino la suerte para mi vida. La suerte. ¿Qué hay de fortuna y de suerte? ¿Cómo podemos concebir eso en términos de Gad, uno de las 12 tribus? Por supuesto que esta suerte, entre comillas, y esta fortuna, nada tiene que ver con la concepción que el mundo, que este sistema le da a estas palabras, que implican un accionar totalmente contrario a la voluntad del Eterno. La palabra o las palabras, tanto fortuna como suerte, están conectadas a otro concepto, que es el que vamos a tener. Aquí la palabra fortuna, eso significa, Gad, implica bendición o bendición de Elohim. Para un hijo de Adonai, para un seguidor del Mashiach Yehoshua, la fortuna
no existe como el mundo, como el sistema la concibe. Existe es la bendición. No existe la suerte. Existe es la bendición. Oye, tú sí tuviste suerte, chicos. Estabas en el supermercado y en el momento que estabas allí, llegó la harina pan. Cámbialo. Tuviste la bendición de estar allí. Y como el Padre te dio el harina pan, tú me vas a dar un poquito también a mí de esa. Porque la bendición hay que compartirla. Entonces, para un hijo de Adonai, para un seguidor de Mashiach, la fortuna es precisamente la bendición que uno puede recibir en su vida por parte de él. También es posible asociar este vocablo con la palabra prosperidad, en el mismo sentido. Es decir, ha llegado Gad, ha llegado la prosperidad. Ese fue el contexto que tuvo Lea cuando tuvo a este hijo, sería el quinto, aunque no era de ella, sería el quinto para ella. Y todo lo que sus hijos dejan en sus santas manos, él lo hace prosperar. Habiendo dejado de dar a luz, Lea se vio prosperada una vez más con la llegada de este niño llamado Gad. Como dice Salmos 1:1 al 3, cuán bendecido es el varón. No debemos decir cuán afortunado, sino cuán bendecido es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Llegamos a Asher. Asher. Asher entonces sería el, ¿de quién? Asher se traduce como feliz o bendecido. Lea, al ver al nuevo hijo, se sintió muy dichosa y pensó que por fin Jacob le mostraría sin duda alguna cierta deferencia por cuanto le había dado ya 6 hijos varones, 4 de ella y 2 de la sierva. Lea se sentía dichosa, bendecida, feliz por este acontecimiento y deseó en lo más íntimo de su ser que su esposo, a quien tanto amaba, pudiera hacerlo de la misma forma. Sin embargo, Jacob continuaba aún con sus luchas espirituales y sentimentales. Su corazón anhelaba la felicidad de Raquel, por quien había esperado 14 años. Esto es un verdadero drama, todo esto que estaba aconteciendo. Y el padre estaba allí, rector de todo esto. Adonai nos señala que por medio de Asher, el deseo de sus hijos amados, el deseo de que sus hijos amados sean felices, sean bendecidos realmente. Por ello, para estos últimos tiempos, Él busca precisamente adoradores en espíritu y en verdad que deseen por sobre todas las cosas hacer como Asher, su voluntad. Y al que persevere le será dada la dicha, el gozo de estar por toda la eternidad en presencia del Eterno. Dice esta cita, me gusta mucho, Jeremías 29:11. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Adonai. ¿Cuáles serán esos designios para nosotros? ¿Qué serán las cosas que Él nos tiene preservadas para nosotros? Vamos a entenderlo de esa manera. Aliéntese su corazón en esta mañana de Shabbat. Dice, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Mire, hay un acontecimiento al final del capítulo 30 de la parashá que hoy estamos estudiando en Génesis,
¿Qué es un acontecimiento desde el punto de vista natural o desde el punto de vista humano? Un acontecimiento que no tiene cabida en la lógica. ¿Cómo es que un hombre con una vara, con ciertas ranuras, puede tener la capacidad de crear, de hacer crías ovejas con ciertas características? Algo totalmente sobrenatural. Los sabios han dicho una cosa que tiene que ver mucho con esto que dice el profeta Jeremías, que la participación de esos actos milagrosos no se dan únicamente o exclusivamente con la participación de nuestro Padre, sino que Él quiere que usted y yo participemos en ello. Indudablemente Jacob sabía lo que pudiera representar, además de las ganancias de todo esto para él. Y él procedió a hacer que con una vara tuviera la condición para crear y para criar y para tener esa abundancia con unas características que en principio no pudieran ser las mejores, porque eran ovejas rayadas, moteadas, oscuras. ¿Y qué enseñanza nos quiere dar el Padre esta mañana con eso? Porque Él de la oscuridad, de lo torcido, de ese pabilo que humea, quiere convertir realmente nuestra vida en bendición, quiere revertir esa condición, pero con la participación de cada uno de nosotros. Es decir, operó milagrosamente para que todos esos rebaños fueran robustos, y tanto así que surgió la envidia de los hijos de Labán y surgieron una serie de rivalidades allí. Pero con la participación de Labán intervino un asunto celestial milagroso, un acontecimiento sobrenatural. Yo leo otra vez Jeremías 29:11, porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. ¿Cómo? Con la participación de cada uno de nosotros. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo voy a escucharos. Él quiere que usted y yo participen en esa condición de bienestar, en esa condición de gracia, de esperanza y de porvenir. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Estos procesos, de los cuales particularmente nuestra Keilah hemos pasado, debemos sacarle el máximo provecho, sean vistos como buenos o como malos. Todos los procesos que implican la condición de la convivencia dentro de un marco de todas las convocatorias, pero aún del acontecer que el Padre ha permitido nuestra Keilah justo de las naciones, deben ser aprovechados como esta condición, para fortalecer nuestra condición de hijos y buscarlos con más ahínco. Esa condición que el Padre ha permitido, específicamente con nuestro hermano Natán, nos debe fortalecer y afianzar más nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra condición de depositar toda nuestra confianza en Él. Porque el milagro va a estar allí presente, pero nosotros somos los que tenemos que activarlo. Así como Jacob hizo con la vara, es lo que espera nuestro Padre, para que se convierta en algo que es sobrenatural y sea parte de nuestra naturaleza. Y podemos exclamar como aquel rabino, decir, déjame, yo quiero ser natural, yo quiero tener esa naturaleza celestial. Pero para eso tenemos que invocarlo, tenemos que ir, tenemos que orar y Él nos va a escuchar. Tenemos que buscarlo y Él obviamente va a estar allí para hallarlo. Porque si lo buscamos, entonces con todo nuestro corazón, indudablemente vamos a tener bienestar y no desgracia, vamos a tener porvenir y una esperanza. De eso se trata, hermano. Y eso no son palabras retóricas o condiciones hermosas, no, esa es palabra del Señor. Eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros y es lo que vemos en medio de una supuesta anarquía o desorden. Con esto llegamos a Isahar. ¿Isahar es de quién? De Lea. Hoy hay un hermano que fue para Colombia en estos días y como que leyó bastante
En nuestro argot, disculpen que yo le voy a causar risa porque mucha gente no se acuerda de eso. Se puñaleó. Quienes se rieron saben de lo que me estoy refiriendo. Los que no se rieron, que tuvieron extraño, no saben qué es puñalearse en la universidad, ¿verdad? Pero tampoco se los voy a decir. Isahar, ¿qué significa Isahar? Proviene del hebreo Sahar. Esta palabra se refiere a un pago o una recompensa. Y debemos salir a decir en cuanto al nacimiento de este hijo, en el Génesis 30:18, Elohim me ha dado mi recompensa. Elohim me ha dado mi recompensa. ¿Por qué Lea pensaba en eso? Ya tenía 4 y 2 más con la sierva y ahora este. Entonces, Elohim me ha recompensado. Lea se sintió recompensada por el esfuerzo a pesar de sus propios sentimientos de haber dado a su sierva Silpa para que Jacob pudiera tener otros hijos. Ahora con Isahar esperaba que Jacob la recompensara con su presencia como esposo y señor de su vida, colocándola en el sitial que le correspondía ante los demás. Lea veía con ello el justo pago, la justa recompensa de Elohim a sus años de incertidumbre, desprecio, desasosiego y soledad. Sin embargo, ¿qué pasó? Jacob siguió prefiriendo a Raquel. Ya saben entonces por qué nombramos a Sara, Rebeca, Raquel y Lea, por toda la condición con que Lea fue sometida para gestar todo esto. Observando la figura del Mashiach, comprendemos por el nombre de Isahar o Isacar que el Señor ha de recompensar a los fieles acorde a las obras que ellos hayan realizado. Como dice Isaías 40:10, mirad, Adonai tiene con poder y su brazo manda. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Ahí está entonces el galardón. No solamente es el juicio, sino también el galardón con él. Primera Corintios 3:8, y el que planta y el que riega con una sola, son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Llegamos a Zabulón. ¿De quién? De Lea. Zabulón o Zebulón, del hebreo Zabal o Zabal, con ese concepto, significa honrar o exaltar. Lea animaba en su corazón que con este sexto hijo, Jacob se decidiera finalmente a honrarla como la esposa que ella deseaba, según Génesis 30, 19 al 20. Yo no leo los textos porque obviamente están incluidos en cada una de las aliot, y ya ustedes lo han leído, ¿no? Hago la referencia. Agradecida, Elohim consideraba a este sexto hijo como el complemento de un excelente dote de vástagos, por los cuales su esposo Jacob se decidiera a honrarla con su presencia permanente, según Génesis 30:20. Más que exaltada por su esposo que no la amaba, deseaba ser honrada con esa vida a su lado. Entonces, fíjense cómo se está transformando incluso las actitudes propias de Lea ante todos estos acontecimientos, ante el último hijo que iba a tener, Zabulón. Observando hacia el Mashiach, podemos entender que luego de tantos sufrimientos y padecimientos, él no se exaltará, nos honrará con su presencia por toda la eternidad. Como dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz procedente del trono que decía, hay aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Adonai mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Eso encierra Zabulón. Llegamos a José o a Joseph. Por fin, diría. ¿De quién es Joseph? Oye, aquí sí, ¿verdad que al unísono? Hicieron coro. ¿Qué podemos hablar de Joseph?
Pero ahora sí podemos entender a Joseph, que yo sé que nosotros hemos hecho mucho hincapié en la figura de Joseph, pero ahora sí lo podemos entender, sobre todo enclavado dentro de todo el contexto de los demás hermanos. Este primer hijo de su carne provoca en Raquel un gozo inmenso, y era obvio. Un agradecimiento consecuente que le permite abrigar la esperanza de concebir nuevos hijos para Jacob. Raquel dice, Elohim ha quitado, ahí tiene dos características importantes, Joseph, que quita y que agrega. Y por un lado dice, Elohim ha quitado mi afrenta, y luego va a añadir, dice, añádame el Señor otro hijo. Es decir, Joseph encierra la condición de quitar y de poner en la misma palabra. Por lo tanto, encierra una condición que apunta hacia el propio Mashiach, que quita y que pone también, y que da y que otorga. El nombre de Joseph o de José, el Elohim añade, o agregar uno, que significa literalmente, y el nuevo niño iba a ser muy amado por su padre. Este amor producirá en el resto de los hermanos celos y envidias para que, por lo que sería vendido como esclavo a Egipto. Por lo tanto, cualquiera que pudiera decir, bueno, este desarrollo de todas estas tribus iba a tener su fin, y pareciera que no, porque con Joseph se prolonga todas estas condiciones de anarquía y de disputas. Observamos que el Mashiach de Josué ya quitó nuestra afrenta en el Calvario por medio de su sacrificio, y con ello nos ha agregado a la familia espiritual que él mismo, con sus sabias manos, está conformando. Es decir, en Yehoshua se cumple el nombre de agregar y de quitar que lo encierra Joseph. Él quita, por supuesto, todo el sufrimiento, todo el pecado a través de su sacrificio, y nos agrega como familia, como hijos, nos da una identidad. ¿De acuerdo? Observamos también que Joseph fue el hijo amado de Jacob, el cual, tal cual como Josué es el hijo de su complacencia. Asimismo, Joseph fue odiado y desechado por sus propios hermanos, tal como Josué lo fue en su momento por los rabinos y eruditos de Israel, que por la dureza del corazón no podían recibirle como el enviado. Lo vimos esta mañana, al principio, cuando se le fustigó fuertemente por hacer sanidades en Shabbat, y cómo su propia gente lo fustigaba y no veían lo que realmente él era a través de sus actos. También Joseph fue vendido por 20 monedas de plata como el esclavo a Egipto, simbología profética de las naciones, mientras que Josué fue vendido por 30 piezas de plata por los pecados de todo el mundo, como está en Mateo 26:15. De Joseph podemos estar hablando aquí ratos. Luego de muchos años, Joseph fue exaltado a la diestra del faraón y pasó a ser el ministro gobernante más importante luego de aquel. De la misma manera, Yehoshua fue exaltado a la diestra del Padre, como lo dice el Salmo 110:1, y es hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este rango, Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Asimismo, en el mismo rango simbólico, Yehoshua se encontrará con el pueblo de Israel y se dará a conocer. Este evento está por transcurrir. Este evento profético está por transcurrir. Baruch Hashem, porque nosotros tenemos toda esa condición y nos eleva en compromiso, como está en Zacarías capítulo 12, versículos 10, 13 y 6. Joseph, el amado Jacob, trajo gran alegría y felicidad a la casa paterna, por cuanto Adonai había escuchado las peticiones de sus corazones, luego de tanto tiempo. Así, de esta misma manera, el Eterno y Creador nos agregará a la familia celestial, y seremos de gran gozo y dicha cuando estemos ante su presencia. Por eso estamos acá. Por eso tiene sentido todo esto que podemos tener como sacrificios, entre comillas. Por eso nos desvelamos, por eso nuestra pasión, por eso nuestro anhelo de conocer más a nuestro Padre. Porque conociendo más a nuestro Padre, nos estamos conociendo a nosotros mismos en el sentido de qué estamos haciendo para servirlo a Él. Cómo yo me veo, cómo el Padre me ve dentro de todo ese contexto. Finalmente, contemplar o para completar los 12, Benjamín. Aunque no está descrito en esta porción, va a estar descrito en las porciones que vienen. Quise colocarlo para cerrar todo el contexto y tener toda la idea general.
Camino a la tierra prometida, en Efrata, Raquel da a luz a este niño que le provoca la muerte. Génesis 35, 16 al 19. Cuando ella estaba agonizando por el nacimiento, llamó al niño Benoni. Raquel le colocó ese nombre, que está en Génesis 35, 18. Y en hebreo significa hijo de mi tristeza o hijo de mi pena. ¿Cómo pudiera cerrar el último hijo que completa las 12 tribus con un nombre como este? Hijo de mi tristeza o hijo de mi pena. El parto había sido muy difícil y este niño provocó la muerte de su madre. Fue el hijo de la pena o de la tristeza, más que nada para Jacob su padre, por cuanto amaba muchísimo a Raquel. Extendiéndonos en el tiempo y observando la figura del Mashiach, ya en el Calvario entendemos el nombre profético de Benoni, el hijo de la pena o de la tristeza, por cuanto debía padecer ese sacrificio para llevar sobre sí los pecados del mundo. Es decir, el último hijo, para completar las 12, tuvo un primer nombre que tiene que ver con aflicción, con tristeza, con pena. Y ese nombre le fue quitado por el propio padre, por el propio Jacob. Y fíjense, sin embargo, Jacob no lo llamó así, sino lo llamó Benjamín, o más bien Beniamín o Biniamín, que significa hijo de mi mano derecha, según está escrito en Génesis 35, 18. Beniamín nació y en medio del dolor y la muerte, su nombre simbolizó obviamente el hijo de la pena y la tristeza. Mas cuando su padre Jacob lo tomó entre sus manos, el nombre fue cambiado para ser el hijo de la mano derecha, el más importante. Yehoshua, crucificado en el Gólgota, fue el hijo, en primer lugar, ese Mashiach ben Yosef, pena y tristeza, mas luego fue recibido en el cielo con gozo y alegría, siendo exaltado para siempre a la diestra del Padre. Y va a regresar no como Mashiach ben Yosef, lleno de pena y de tristeza, sino como Mashiach ben David, como rey. Ya ese primer nombre deja de ser y se transforma en ese segundo nombre. Está a la diestra del Padre. Amados, esta mañana, ¿qué nos dicen estos nombres? ¿Qué hay detrás de esos 12 nombres que hemos estudiado? Si nosotros vemos y estudiamos y seguimos profundizando esto que acabamos de ver como un repaso muy por encima, vamos a descubrir cosas tremendas. Que yo creo que lejos de satisfacer nuestra condición o nuestro apetito intelectual bíblico, debe reforzar nuestra condición de compromiso delante del Padre. ¿Qué significa el nombre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isahar, Zabulón, Joseph y Benjamín? Si tomamos palabras claves de todo el desarrollo que hemos estudiado esta mañana, vamos a sacar una frase, un contexto bien importante que nos va a dar precisamente esa perspectiva que el Padre quiere que tengamos de la concepción de lo que inicialmente era un desorden, que inició como algo que no tenía ni pies ni cabeza, como algo descabellado, y que poco a poco lo fue transformando hasta convertirlo en lo que es nuestro pueblo. Mira al Hijo, escucha al menospreciado, únete a Él, alábale con tu corazón. Elohim es el juez y ya juzgado. Lucha a su lado, Él hará prosperar tu camino. Feliz estará con el Señor, feliz estarás con el Señor. Él recompensará a los fieles, nos hará habitar ante su presencia, nos agregará a su familia. Por el Hijo de la aflicción, quien está a mano derecha. Y hermanos, con mucha razón, estos nombres apuntan a Yehoshua HaMashiach y al plan del Eterno para usted y para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante tanta grandeza? De tanta condición de esperanza que más de un poder motivador nos enseña una razón de vida, a un alimento que, como lo dijo el propio Yehoshua, nos mantiene vivos
hacer cumplir la voluntad de nuestro Padre. Hoy día entre nuestros ojos hemos querido estudiar todos estos elementos para saber quién es usted y quién soy yo. Pero más allá de esto, incluso para conocernos nosotros mismos, para saber qué tiene nuestro Padre para mí, para usted. Y de allí entonces enclavarnos o de allí insertarnos en todo este contexto maravilloso, que Pablo lo expresó en una palabra y la estoy reservando para el final. Es decir, yo con esto puedo decir, dentro de todo ese desorden, ese aparente desorden inicial, convertido en orden, ¿dónde estoy yo? ¿Qué figura o qué lugar ocupo yo? Porque así como está en Génesis, esa aparente o ese verdadero desorden y desolación y esa verdadera anarquía, como así como aparece en la vida de Jacob y toda la descendencia de las tribus, para nosotros no va a ser diferente. En las propias escrituras, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, en cuanto vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados, estos éramos nosotros antes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire. Esto éramos nosotros gobernados por ese príncipe del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Estos éramos nosotros, hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra propia carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero ahora ya no somos de ese grupo. Ya hemos sido transformados. Estamos requiriendo que por la condición que ha puesto nuestro mismo Padre en cada uno de nosotros, ser transformados, ser elevados. Esa es la condición que hoy demanda nuestro Señor. Mire, la propia palabra dice en 1 de Corintios 16, 13, 14, velad, velad. Y aquí hay 5 palabras que nos van a ayudar a salir y a transformar, a revertir ese desorden que tenemos en nuestra existencia, en nuestra vida, para buscar el verdadero orden que demanda nuestro Padre. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 16, 13, 14, y da unas claves que hoy quiero destacar. Velad, estar firmes en la fe, portaos valientemente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir, estamos en una condición de ascender, como siempre hemos recalcado en todos estos estudios, en la cual hay una condición de velar, de estar firmes en la fe, de portados valientemente, de ser fuertes y finalmente de que eso se evidencie en las cosas que hacemos, en amor. Y ya hay palabras que nosotros hemos destacado a través de todos estos últimos meses que identifican cada uno de nuestros pasos para transformar ese desorden que podemos tener en nuestra vida y convertirlo en un orden celestial que nos identifique y nos inserte dentro de ese plan Mashiach, que es al fin y al cabo para nosotros. Velad es que estemos vigilantes. Estar firmes es que, por supuesto, depositemos toda nuestra confianza, no importa la situación que nos rodea, en nuestro Padre. Portados valientemente, revisar nuestra actitud. No es que desaparecer el miedo de nuestras vidas, sino que a pesar del miedo, a pesar de todas las cosas que incluso formulan preguntas que no tienen respuesta, nosotros podamos tener una actitud de fe, de valentía para afrontar todos los retos que tenemos por delante, de ser fuertes para conseguir el apoyo no por nuestros propios medios, sino apoyarnos en la roca firme, que es donde vamos a conseguir esa fortaleza. Y finalmente, hacer todas las cosas en amor, que es lo que hemos recalcado en estas últimas semanas, tener una vida de devoción, de buscar satisfacer las demandas del Padre. Hoy es tiempo, hermanos, para que nuestra vida se convierta en un orden de acuerdo al criterio celestial, no a lo que yo pienso ni lo que usted piense. Esa es la forma del Padre. Dice finalmente, hermanos y hermanas, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron
oídas. El Padre está hablando desde hace muchísimo tiempo y nos continúa hablando. Y estoy seguro que en cuanto más se acerque aquel día, cuanto más esté nítidamente a nuestros oídos espirituales escuchando ese chofar maravilloso, Él va a hablar con más definición, con más fortaleza. No sea que las dejemos escurrir. Hay que escuchar la voz del Eterno. No nos podemos descuidar y que las perlas salgan, perlas destinadas para mí, y que caigan al vacío, por no estar atento. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces, viendo hoy particularmente esta verdad contundente que hemos estudiado a través de los nombres de las tribus, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande que fue planificada desde el principio de los tiempos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a Él. Una vez más hoy, el Padre nos ha confirmado esa verdad y sigue hablando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta verdad? Hermanos, estamos a las puertas de una última celebración, que es Sukkot. El Padre ha querido que esa celebración se extienda por 7 días y que no solamente 7 días, al final Él anhela, que es la pasión, quédense un día más, un octavo día, porque quiero permanecer con ustedes. De verdad, de corazón se los digo, viendo tanta grandeza, podemos preguntarlos como está escrito, ¿cómo vamos a escapar nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? ¿Qué vamos a hacer si no vamos a valorar lo que el Padre hace rato nos está diciendo? No hay forma de hacerlo, de escaparlo. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por toda esta bendición que nos otorgas. Queremos, delante de tu presencia en medio del Shabbat, querer estar delante de tu presencia y unir todo nuestro esfuerzo para finalmente contemplar tu verdad y actuar de acuerdo a esa gran verdad, Señor. Que seamos dignos de toda esta palabra, Señor, que tú nos has entregado esta mañana, Señor. Que lejos de ver esa historia maravillosa, digna de un guión de película, más bien verlo como elementos que eleven nuestra espiritualidad, nuestro compromiso, nuestra entrega, Señor. Que cada uno de nosotros sea revestidos nuevamente, reforzada su conciencia, Señor, de lo que representamos delante de ti, Señor, dignos de ese sacrificio del Mashiach, y que nosotros seamos conscientes de lo que tú representas para nosotros, Señor. Uno de nosotros podamos tener desórdenes en nuestra vida, en un ámbito o en otro. Ayúdanos, Señor, a vigilar y de allí a revisar y a implantar todas las herramientas que vienen de tu mano, Señor, para hacer tu voluntad, para que se convierta tu voluntad en nuestra comida, en nuestro alimento, en nuestro sustento, Padre. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén.
Bueno, shalom para todos, hermanos.